Porque vamos a hablar de Norma Piña, quien reapareció en escena. Y ahí viene otra crítica. Muchas personas, cuando Norma Piña fue designada como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues muchísimas mujeres dijeron que por primera vez, qué bueno que una mujer, y sí, qué bueno, pues, pero al final algo que afortunadamente también hemos avanzado en nuestras sociedades es que no solamente lleguen mujeres al poder por ese hecho, si bien tiene que seguir habiendo una cuota, que si quieren un día platicamos de eso, al final si van a estar ahí ocupando un puesto de poder, tienen que llevar sí una agenda que tenga que ver con las mujeres, que tenga que ver con las personas históricamente discriminadas y sobre todo pues que realicen su trabajo, como vimos que no pasó en este caso. El día de hoy, la exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, reapareció y dijo que en el Poder Judicial hicieron todo lo que tenían que hacer, que todo para defender la autoridad, la autonomía de este poder. Al participar en el foro El futuro de la justicia, independencia judicial en México y su entorno regional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los institutos que además también se ha derechizado mucho, ahí expresó que a su juicio se trató de la tormenta perfecta. Puso como ejemplo que tuvieron que salir a dar entrevistas y a manifestarse en las calles y dar conferencias. Válgame. Señaló que lo que propició que se diera la reforma al Poder Judicial fue la sobrerepresentación en el electorado. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos enseguida. En México, el hecho que siempre uno piensa que se puede hacer algo más. Siempre, o sea, no es estoy conforme, no, siempre uno piensa que se pudo haber hecho algo más, pero sí quiero comentarles que se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos hacer. Entre ellos, por ejemplo, no hablábamos yo sigo pensando que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, pero que también hay que darlas a conocer, porque no todos tienen la facilidad de leerle una sentencia. Pero miren, les voy a poner un ejemplo clarito. Entre los ministros no todos estábamos acostumbrados a salir a los medios. ¿Por qué? Porque somos juzgadores de carrera, acostumbrados a estar detrás de un escritorio, estudiando, analizando los casos, viendo los expedientes. Y ahí se debe tener cierta preparación y cierta facilidad para presentarse ante los medios. ¿Qué pasó? Pues nos pusimos de acuerdo y quien salió fue Javier. ¿Sí me explicó? Él dijo, yo voy, tú vas. Y como lo hizo muy bien, porque además lo hace muy bien, era como nuestro vocero no oficial, que era un poco decir, es que no salieron. Sí salimos. Sí salimos a las calles, salimos a entrevistas, salimos a conferencias, salimos en todo, hicimos todo lo que teníamos que haber hecho. A mi juicio, fue la tormenta perfecta. Porque si en otros países, en Perú, en Costa Rica, en Brasil, en Ecuador, llevamos el mismo camino, ¿por qué en México explotó tan rápido? ¿Sí? ¿A qué se debió? Que aquí se consiguió en unos cuantos meses lo que han pretendido en los países con este tipo de ataques al Poder Judicial. Fue la tormenta perfecta. ¿Sí? ¿Qué sucedió? A mi juicio, lo que propició que tan rápido se diera este cambio fue la sobrerepresentación en el electoral. Eso fue. Si había una forma de cambiar la Constitución, porque es nuestra base, y se logró con eso cambiaba la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Yo sinceramente he estado pensando qué se puede hacer para revertir. Para mí es
básica la educación de todos. Seguimos en México sin saber diferenciar entre Poder Judicial local y Poder Judicial federal, entre policías y fiscales. La mayoría de los mexicanos no tiene esa conciencia y no necesaria, o ese conocimiento, y no necesariamente porque no tengan cierto grado académico, porque a lo mejor si ustedes les preguntan a un químico o un ingeniero tampoco lo sabe. Y esa es una falta de la esencia que la sociedad tiene que comprender. Al margen de la carrera, al margen de los conocimientos específicos, tiene que conocerse cuáles son las reglas, cuáles son nuestros derechos. Eso es información. Y esto empieza en la primaria, ¿sí? Ahora, ¿conviene un pueblo educado? Eso ya es otra pregunta. ¿A quién le conviene un pueblo educado y a quién no le conviene un pueblo educado? Pero yo sí estoy convencida que esta es una cuestión de educación y que los ciudadanos van a sentir el cambio. Porque no solo nosotros somos, todos estamos conectados aquí con el derecho, pero el ciudadano común va a sentir el cambio de que no sean juzgadores con carrera judicial, con experiencia, con capacidad. Lo van a sentir, porque la justicia es día a día y la justicia de calidad también se debe defender. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos con más información porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó sanciones económicas por un total de 28.834.000 pesos a 5 de los 6 partidos nacionales, esto por vulnerar los derechos a la libre afiliación. En el caso del Partido Acción Nacional, que es el partido que tiene menos afiliados o que tuvo menos afiliados, pues fue el único que quedó exento, ya que según explicaron, no tuvo denuncias por ese motivo. Por lo visto no había tanta gente que se quería afiliar, entonces no denunciaron. Justo eso pensé, pues nadie se quiso afiliar, pues cómo iban a tener irregularidades. Ahí sí. Pero bueno, pues en contraste el partido Morena fue el que acumuló la multa más alta con un total de 15.696.000 pesos debido a un total de 135 afiliaciones indebidas, de acuerdo con lo que se informó ayer. La discusión inicialmente comenzó el viernes, perdón por la redundancia, comenzó el viernes por la noche, pero fue suspendida después de que algunas personas retiraron sus quejas por esa indebida afiliación, lo que redujo el monto inicial que se había planteado para multas que y ascendía a los 32 millones de pesos. Se suspendió la sesión, pero ayer se reanudó. El Consejo General del INE retomó la sesión que había quedado inconclusa y revisó 128 procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con estas denuncias ciudadanas por afiliaciones indebidas a partidos políticos. De esos casos, 119 correspondieron a ciudadanas y ciudadanos que fueron afiliados o desafiliados de manera irregular, lo que en total implicaba inicialmente 917 quejas. Pero luego de un análisis, el INE concluyó que no se había comprobado la infracción o irregularidad en 546 casos, que en otros 38 casos hubo un sobreseimiento y en 14 más las personas denunciantes desistieron. Finalmente, el INE acreditó solo 259 casos de afiliaciones indebidas, por lo que aprobaron diversas sanciones para los partidos responsables. Les mencionábamos que en total pues fueron más de 28 millones, Morena el que obtuvo la multa más alta con 15.6 millones de pesos, le sigue el Partido Revolucionario Institucional con 5.588.000 pesos por 51 casos de afiliaciones indebidas. Así que de por sí yo creo que muy poquitos quieren afiliarse y luego 51 más indebidos. El Verde Ecologista con 5 millones, 5.2 millones por 52 asuntos. El Partido del Trabajo 1.7, 1.788.000 por 16 denuncias. Y Movimiento Ciudadano con una multa de 506.000 por 6 casos de afiliaciones indebidas.
Sí, y pues como mencionabas, el PAN fue el único que no recibió sanción, pues nadie se fue a afiliar, pero otra sanción que sí se aplicó, que sí aplicó el Consejo General del INE, fue en contra del partido Movimiento Ciudadano por incumplir con la entrega de información sobre el género de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y a las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y Veracruz. De acuerdo con el instituto, el partido no entregó en las fechas establecidas la información requerida por el Consejo General, la cual era necesaria para definir la designación de género que debe aplicarse en estas candidaturas. Finalmente, en otro asunto sometido a la consideración del máximo órgano de decisión, se determinó tener por demostrado que el partido Movimiento Ciudadano omitió entregar esta información. La amonestación se suma a la multa de 1 millón de pesos que hace una semana confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Movimiento Ciudadano por sus omisiones en el cumplimiento de las reglas de paridad de género y por no modificar sus documentos internos para garantizar la erradicación de la violencia política de género. Pues estas son las multas que les impone el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a 5 partidos. Morena es el que se lleva la multa mayor y Movimiento Ciudadano en este caso por temas de género.